All right. Hello, everyone. Thank you so much for coming to our news bulletin. And this is November 30th. Buenas tardes a todos. Gracias por participar en nuestro boletín informativo. Tenemos muchas cosas para informarles, pero por ahora le estamos informando que por favor pongan su nombre en el chat porque vamos a entrar a una rifa al final. So here is the agenda for today. We're going to talk about our reading challenge, parent workshops, and our coffee hour coming up. The ALMA, how important it is to stay connected. Parent-teacher conference, which is December 9, and there is no school that day. The book fair, the coat raffle winners. We have a lot of winners, and we have an IL boutique also on December 9, and we're going to talk about our drama club. And because we're going to do a raffle at the end, I'm just asking everyone to please enter your name on the chat if it doesn't appear on your Zoom, your full name that we can see your, on the Zoom. Bueno, en la agenda para hoy vamos a hablar sobre nuestro desafío de lectura, talleres para padres y el cafecito que ya vienen este diciembre 1 y 2. Alma, que es muy importante que estén todos conectados. Las reuniones de padres y maestros, que es en diciembre 9 y no hay escuela. La feria de libros también diciembre 9. Vamos a anunciar los ganadores de la rifa de abrigos y de nuevo estamos haciendo una rifa al final para que pongan todo su nombre en el chat si no aparece en nuestra pantalla. Y vamos a hablar sobre nuestro club de drama. So let's go. Reading challenge. This is where we are. We're at 67,425 minutes as a community, and our goal is 75,000 by the end of December. So we're almost there. And just know that if you sign up to be part of a book club, those minutes count. So as you can see, we reach a peak to 14,000 minutes during 1 week, and we've been going down to 6,000. It's going up and down. We need to start reading. And if I know that there are a lot of parents who have telling me that they do read, it's just that they're forgetting to enter the weekly totals. So please fill out this form, and we send it every Sunday. Please fill out this form to let us know how many minutes your child read with us for the week. All right, en la meta del desafío de lectura ya estamos en 67,425 minutos leídos. Y nuestra meta es llegar a 75,000 minutos de comunitarios hasta en diciembre, final de diciembre. Entonces, como ven, subió, bajó, empezamos fuerte, luego llegamos a 14,000, bajó 10,000 y estamos bajando, volvemos a subir. Vamos, ánimo, porque tenemos que volver a subir bastantes leyendo. Sabemos que hay algunos que se les está olvidando registrarlo en la lectura, y es muy importante que todos los domingos escriban la lectura. The other thing is that on 10th grade, they're reading a book as a whole in ELA, and they have to read at home, and those minutes count. It's a must to read at home. So if you have a child in 10th grade, know that they have to read at home. It's part of their homework with Miss Francesca. So please make sure that they're reading and count those minutes at the end of the week. By Sunday. La otra cosa es que los niños que están en 10º grado les pusieron de tarea leer mucho en casa. Están leyendo un libro que se llama Dominicana y hasta vino el autor a hablar con ellos. Entonces, es muy importante que estén leyendo en casa. Hay algunos que no me están leyendo y la maestra me dijo que por favor les dijera que si su niño está en 10º grado, que asegúrese de que esté leyendo este libro en casa, porque es parte de la tarea. Y hasta vino de nuevo el autor a hablar con ellos. Y el domingo, pues, entre la cantidad de minutos que están leyendo, recuerde que esta es una meta que tiene el Consejo de Familias y es muy importante que alcancemos todos a leer. The other thing is we are doing a book club, and it's 13 things strong kids do. Think big, feel good, act brave. And
And we are already on chapter 2, and the homework, as it is to create a catchphrase that they can repeat to themselves when they have negative thoughts. This book is helpful for kids who are struggling, especially, but even if you're not struggling, emotionally, socially, this helps a lot to fight bullying. So please, please, please encourage your child to join our book clubs every Monday night at 7 p.m. via Zoom. All they have to do is listen. They don't have to turn the camera on. They don't have to turn their microphones. They don't have to participate. Just listen, because it's such a good book. And again, the catchphrase for this week, I have asked them to, like, what will be your catchphrase? It has to be short, like I'm good, or you got this, or I'm lovable, things that they're good, that are going to make them feel good about it. And then the other things that they give, as an example here, I have some of them, but a quick one would be creating a catchphrase. And again, join us at 7 o'clock every Monday night via Zoom. It's only 30 minutes, so it's easy peasy. La otra cosa que puede aumentar el nivel de lectura y que va a ayudar mucho a los niños, especialmente en la encuesta que tuvimos, se preocupan los padres por el nivel socioemocional de los niños. Bueno, este libro lo va a ayudar muchísimo a crecer, desarrollar estrategias para estar fuerte mentalmente y socialmente. Entonces, por ejemplo, ya estamos en el capítulo 2 de este libro que se llama 13 cosas que los niños fuertes, mentalmente fuertes, hacen. Y el capítulo 2 es cómo empoderarse. Y para empoderarse y no darle el poder a otros, una forma de eso es quitar los pensamientos negativos y crear un eslogan. Entre más rapidito, más chiquito sea el eslogan, simple, como decir, yo soy bueno, tú lo vas a lograr, tú puedes, yo puedo. Bueno, seguimos a algo que se anime. Cuando viene un pensamiento negativo, lo combata con un pensamiento positivo y cada vez que lo repite para eliminar estos pensamientos negativos, porque entre más se enfocan en lo negativo, solo van a ver negativo, pero hay que mirar lo positivo. Ellos quieren ver que este mundo no es que apenas uno como que araña, no, ellos no solamente van a sobrevivir, ellos van a liderar. Y para liderar tienen que mirar qué es lo que están pensando, qué es lo que están viendo y cómo van actuando. Lo que escuchan, lo mejor que escuchan, lo mejor que sale. Así que es muy importante eso. Y tengo otros ejemplos, y así que 30 minutos cada lunes en Zoom, 7 p.m. se unen con Lourdes, que está haciendo un fabuloso labor para que se unan con ella. Okay, so next will be workshops. Workshops, we have already a list of workshops that the family selected. And oops, sorry, I got the wrong link. But if you go to the inwoodacademy.org and you go to families and you go to events, you go to events, and then you go to the Family Council calendar, you'll see all our calendar of workshops that are happening. So now for December, we have one workshop on the brain, understanding the brain and how we are learning, how the kids are developing. And then on Monday, we have another one about express care. Again, this is helpful for the children, for us to encourage our children, to empower them. So, and then in person, we have parenting styles, this is important for us because, if things are not working out, let's analyze, let's take a time, let's invest in our parenting so that we know what works best. And we have a lot of information from research, from great sources that we want to share with you. Okay, but the main thing is, like, we ask you what time works best for you, and only 24 parents told us, and some of us 24, we had 24 answers, and a couple were repeated. So we really haven't gotten good feedback as to what time works best for you. So please let us know, because we want to work it out, and because we don't want to have
a great workshop for just 2 people. This is something that you're paying from Title I and you deserve it. So let us know what works best for you. We're willing to be flexible. If it works at nighttime, whatever it is, we want to make sure that it works for you. The only thing is that we don't work weekends. Los talleres, ya ustedes ven aquí está los talleres que estamos ofreciendo, que son de título 1, que son maravillosos para usted entender cómo es que se está desarrollando el adolescente. Mañana empieza uno sobre el desarrollo del mental, de cómo funciona el cerebro del adolescente. Y el lunes es todo también cómo expresar cariño al niño, porque a veces ellos no quieren la forma que nos estamos comunicando, ellos no lo están recibiendo. Entonces, cómo aprender estrategias que ya les digo están funcionando muchísimo de acuerdo a investigaciones. Y el martes en la tarde hay un taller de estilos de liderazgo aquí en la escuela intermedia en la 431 West 204 calle. Entonces, por favor, avísenos qué es el mejor hora para usted reunirse con nosotros, ya sea en Zoom o en persona. Los que están en naranja es para hacerlos en persona. Los que están en verde serían en Zoom. The ones in orange are the ones that we meet in person, and the green ones we meet via Zoom. So please let us know with this jot form what is the best time. Díganos qué es el horario que le conviene mejor, porque solo nos respondieron 24 personas y 2 de ellas repitieron la respuesta. O sea que no tenemos suficiente información para saber cuál es la mejor hora que le conviene, y nosotros estamos dispuestos a ser flexibles. Lo que sí no podemos hacer es trabajar los fines de semana, porque también nosotros tenemos familias. Okay, so next for us is the coffee hour. The cafecito. So it's on Friday from 8 to 9. We have it both ways via Zoom and in person. Now, I understand if you are working and you cannot do either in person or in Zoom, we ask you to please send us your questions to our guest, who is the middle school principal and chief school officer. The chief school officer covers 5 through 12. So is Bianca Mercedes. So please let her know what are your questions? What are your concerns? What are your ideas? And if you're connecting via Zoom, it's only this number. And if you come in person, it's 431 West 204th Street, and we will have coffee and donuts. Este viernes 2 de diciembre de 8 a 9 es nuestro cafecito con la directora de escuela intermedia, y ella también es la directora ejecutiva escolar de la escuela de 5 al 12 grado. Entonces, usted puede hacerle preguntas si no puede venir o no puede participar en Zoom. De nuevo, estamos haciéndolo en Zoom y estamos haciéndolo en persona aquí en la 431 West 204 calle de 8 a 9. Pero si no puede venir, por favor, queremos conectarnos con usted. Ella quiere asegurarse de que usted esté bien, que lo estemos sirviendo bien, así que puede enviarle sus preguntas a este formulario aquí de Hot Form. Y de nuevo, rapidito, solo es fácil conectarse, no va a ni tener ni contraseña ni nada, pero los esperamos. Okay. So we're moving on to parent-teacher conference, and to be able to go into parent-teacher conference, you need to have Alma. You need to be connected to Alma. So, and we're here to help you. We can do this. To be able to connect, you need to have access to your email account. So if your child is helping you to connect or something, make sure that you have your own password, because you will need to connect to your email account, because what happens is that Alma sends you an email so that you can create your password. We'll give you your username. The password is the one that you create. And this is important too if your child is in 12th grade, because you need to pay dues already for senior dues. And this will come in too for high school. 8th grade, also there will be dues for you. But before I go into 8th grade, for the dues,
you will have, you get to select because there are packages. And one thing that I want to point out is the senior trip is optional, but there are two ways to go about it. One is if you want to pay for 2 students per room is $340. But if you want to go in a quad, meaning 4 students per room, they will have to share a bed. That means you pay less, but if you have students who are friends and they don't mind, and it will be cheaper. So this will be the amount of money, $275 versus $340. Now, again, the trip to the Kalahari Resort, which is the one that students selected, it's optional. What is mandatory is the main fee, which is $125, which is the cap and gown, graduation fees, senior apparel, portraits, the sit-in fee, and then the prom is also optional, which is 1 prom ticket or all prom fees. It's $275 for 2 tickets. So, esto es en Alma, muy importante, que ya esté conectado y sabemos que muchos de ustedes, de las familias que nos escuchen después, vean este video, no están conectadas y por eso es que nos urge tanto que ya se conecte, lo podemos hacer todos juntos, estamos aquí para servirlos Lourdes y yo, porque ahí es cuando usted va a poder tener acceso a el reporte, la boleta de calificaciones. También si su niño está en el 12 grado, ahí es donde usted paga las cuotas. Usted no puede darnos una tarjeta de crédito, no nos puede dar un cheque o cash. No, usted tiene que usar Alma para pagar las cuotas, ya sea de 12 grado o de 8º grado. Entonces, para 12 grado, lo que hay que hacer es seleccionar lo que usted va a pagar. Por ejemplo, lo mandatorio son 125, que es lo principal, que toga y birrete y cosas como fotos. La opcional es el baile, que es 175 por boleta y solo puede tener 2 máximo boletas. Y el paseo, que puede ser por 2 estudiantes por habitación, $340 es el costo por persona. O sea que si usted tiene su hijo y quiere que solo haya otra persona en la habitación, le tiene que pagar 340. Ahora, si su niño tiene otros amiguitos que quieren compartir y no le importa dormir en la misma cama con otro, entonces son $275. Entonces, es más económico, pero sepa que estarían 4 estudiantes por habitación y estarían ahí 2 compartiendo la misma cama. Okay, so I do have a video as to how to pay the dues that I'll be able to share with you later, and you'll get to see it. I'll send it to just you, in particular 8th and 12th grades. But if you're not connected to Alma, just know that December 2nd, look for an email from notifications@getalma.com. On your email, look in your trash, spam folder, and we have done several videos as to how to connect, but if it's really easy to connect, but if you need anything right away and you're confused, please contact Lourdes. She can walk you through it. You can do a FaceTime. The thing is, you gotta get connected. And if you don't know what Alma is, Alma gives you all the information about your child. You have the names of the teachers, what time your child has that class, but also it has the grades. And here is where you click for the fees. And here is where you click for the report cards so that you'll be able to have access to them on Friday, December 9. Aquí usted ve, por ejemplo, que el 9 de diciembre usted va a tener acceso a las calificaciones de su niño en Alma. Y es posible que hasta antes, pero ahí es donde, si usted no está conectado, pues no te van a tener acceso a los reportes de calificaciones. Y recuerde que ahí usted ya puede estar mirando en Alma cuánto los puntajes que va llevando
periodo de marcación, o sea que ve el nombre de la materia, la maestra, y aquí, que aquí no aparece, este es un ejemplo, está cuánto sacó el niño, si 1.6, 2.3, 4, 3.7, lo que sea. Así que es muy importante que lo tenga. So just give you a quick sample of how things work for the video. But it just shows you really quick, you know, how to pay fees, and it has the on the go to information. fees, select make a payment. You have the option to pay in full or select other for partial payment. All right, so you get an idea. Así usted más o menos tiene una idea de cómo funciona. De nuevo, yo les mando todo este video para que lo vuelvan cuando ya le toque empezar a pagar y usted decidir. Pero lo más importante por ahora para 12 grados es que haga clic aquí para nos diga qué paquetes que usted quiere escoger, y usted aquí firma. Muy importante que usted escoja aquí cómo es que usted, o si no va a asistir a los paseos. O sea que es muy importante que nos informe. So again, the main thing is like for you to let us know for now, and I'll send you that later as well. But just remember December 2nd to look out for the email for notifications at Get Alma so that you get stay connected. And we have the video if you look on our YouTube channel to how to connect. Ok, no se olviden diciembre 2 de mirar a ver si no está conectado con Alma, de buscar el correo de notifications at getalma@getalma.com para que se conecte. Y si tiene alguna pregunta, de nuevo, háblese con Lourdes, que está aquí para servirle. O conmigo. Okay, so let's get ready for parent-teacher conference. All right, so how do we get ready? So things to do is like what to share with teachers, like what motivates your child, dislikes, likes, strengths. Remember, you know your child best. You were the primary teacher during the pandemic, so you have a lot of information that you can share with the teachers. Any home life circumstances, if there was any change, you had an extra family member who came in from DR or from another country, things shifted. How is your child's environment? Do they have an area to be quiet, to do the homework, you know, things that the teacher should know. How's your child doing socially? This is something that for you to ask the teacher. Are they being a good friend at school? Or do they need help? Do you hear from your child that your child is struggling with somebody else? This is a time for you to connect, to make awareness from both ends, because you have an idea. Sometimes children, again, if you come tomorrow to the adolescent brain and how it works, your child may be one way here and another way at home and vice versa. So there are a lot of changes right now. And so the more you guys communicate, the better it is. And asking, is your child generally happy? Are there certain times when your child will be, you know, kind of not himself or herself, or the teacher may say that to you. Maybe I see him stressed out, and maybe you have information like, oh yeah, he's taking this medication for ADHD, or maybe he has a blood sugar is low, you know, so we can accommodate. Maybe they need a little extra picker upper, you know, so the more you communicate with the teacher, the better. Ok, so, ¿cómo nos preparamos para la conferencia? Primero, es importante que este es el momento de usted compartir con los maestros, y si lo escribe, mejor, porque así usted está ya listo para decirle a los maestros y no se le olvida. Lo que motiva a su hijo, lo que le gusta, lo que no le gusta, cuáles son sus fortalezas. Si ha cambiado alguna circunstancia en la vida, por ejemplo, que le llegó familiares de fuera y ahora están compartiendo con su casa, o si cambió sí, la rutina en alguna forma, cualquier cosa que los pueda ayudar al maestro a entender mejor cómo ayudar a su niño durante el día y a apoyarlo mejor. Y también usted averigüe cómo está su niño en nuestra escuela, si está feliz, si tiene buenos amigos, si está ayudando a otro niño con dificultades, en general, o si el maestro también le puede decir, oh, yo veo que su niño está estresado un poquito o algo, entonces usted le puede decir, oh, sí, a esta hora mi niño tiene que se toma la medicina
medicina o ya tiene ciertos efectos secundarios o le baja el azúcar. Bueno, dependiendo. Entonces, entre más ustedes se comuniquen mejor. So next academic is asking, is my child performing at grade level? Again, this is not to compare your child with somebody else. This is to find out, is your child doing his or her best? And what can we do to help him meet his best? And how do we collaborate? Is there a plan? What is the best way for you to follow up with the teacher? Some teachers prefer to do it via email, others Class Dojo. Make sure you're connected to Class Dojo if you're not for middle school, and so that you guys can stay in touch. En la parte académica, usted pregunta si su niño está dando rendimiento académico al nivel de su grado. Entonces, es diferente para cada niño y esto no es cosa de una forma de compararse el uno con otro, sino que asegurarse que las metas de su niño se alcancen, que su niño esté dando el mejor rendimiento de acuerdo a sus capacidades. Entonces, es muy importante que ustedes se hablen bien para que si hay un plan de cómo trabajar juntos para ayudarlo mejor, se ejecute ese plan y usted averigüe bien cómo usted prefiere que el maestro, cada cuánto usted quiere que a llamar al maestro que esté en la hora o por correo electrónico o por Class Dojo para que ustedes trabajen bien juntos en esta y su niño salga adelante. Tenemos un equipo. So, one thing that you can do is to look at Alma, start looking at your child's progress. Remember, there is the score next to each subject matter. And then you go over with Alma and with your child and say, okay, let's plan our goals. And you can make a chart and say, okay, so I wanna talk to the teacher. So what do you think the teacher can do to help your student, to help you meet your needs? What do you think the teacher will do? Ask the student. He or she knows best. And then ask your child, what would you do to meet this goal? I see that this is low. So tell me, what do you think will help you? What can you do to get better? When is the best time that your brain is working, like maybe to do things better? Or what is the problem? Is it a project? Is it a participation in class? Is it what is it? So the student is the one who's doing it, so he has the best answer. And then ask your child, what do you think I should do as a parent to help you out? How can I help you? Maybe it is that you get too much involved with video games at the end, and then you're not sleeping well, and you need the full 8 hours of sleep, and your brain is tired, and it's not processing in the morning, and you can understand. So maybe I can help you. Let's change the time when you go to bed, or let's disconnect at this time. And you come to an agreement. You're not making him or her, you're just empowering him to make a good decision. So the more they own their decisions, the more they will be able to do it. And again, we want them to make SMART goals. Is it specific? Is it measurable? Is it attainable? Is it realistic? Is it time bound? So these are good things for you to work with your child. In the meantime, that's what we talked here. The parent-teacher conference, December 9. So we have time for you to start talking over the weekend or whatever you can before the time comes. So parent-teacher conference, you're ready. All right. Entonces, otra cosa que usted puede hacer es hacer una meta con su hijo. Entonces, lo que hace, primero que todo, usted se va a Alma, mira las notas, la nota que va más bajita le va a decir, ok, yo voy a tener esta reunión con los maestros el 9 de diciembre, yo quiero que tú me avises qué podemos hacer para que trabajemos todos juntos. Entonces, ¿tú qué crees, hijo mío, que la maestra debería hacer para ayudarte mejor? Tú que la estás conociendo ahora, dime tú, para que cuando yo abogue por ti, dime tú qué es lo que yo le voy a pedir a esa maestra. ¿Okay? Ahora, dime tú qué tú podrías hacer mejor para que él también coja responsabilidad de sus cosas. ¿Qué tú podrías hacer para alcanzar esa meta? ¿Qué meta tú quieres? ¿Tú crees que tú crees que puedes dar un poquito más? ¿Qué puedes tú hacer? ¿Cómo te puede ayudar? ¿Cómo tú crees que vas a mejorar? Entonces, él pone y dice, o ella, lo que él puede hacer. Y luego le pregunta, hijo mío, dime tú como mamá, ¿qué yo puedo hacer para ayudarte? Para que tú alcances esa meta. Porque nosotros vamos a trabajar juntos, maestro, tú y yo, vamos a trabajar juntos para que tú alcances la meta. ¿Okay? Eso puede ser que
que a lo mejor no estás durmiendo las 8 horas y por eso llegas cansado a la escuela, o no estás llegando a la primera hora de la clase y por eso te está faltando, no estás teniendo una buena nota. Dime tú, entonces, es posible que tú estés jugando videojuegos hasta muy tarde. Entonces dime tú qué hora buena sería, pero tú necesitas tener 8 horas. Es lo que tú necesitas, 8 horas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para asegurarte que tú tengas esas 8 horas, que estés bien comido, que estés bien descansado y que tu cerebro tenga suficiente tiempo para descansar? Porque no es solo que terminó de jugar y al momento se durmió, no, el cerebro todavía está muy agitado y necesita tiempo para volverse a desconectar un poco para poder volver a dormir. Muy importante que la meta sea específica, la puedan medir, se pueda lograr, que el niño en verdad diga, sí, esto lo voy a poder hacer, que sea realista y que esté dentro de un tiempo. So the time bound is important because that's why you're going to check in with your teacher and say, okay, let's put this goal for by this time and we're going to check. Is it working or is it not working? How can we change it? Lo importante, la parte del tiempo es importante para que, sí, y por eso es importante que usted hable bien con la maestra, que diga, ok, ¿cuándo vamos a chequear de que esto está funcionando bien? Y eso puede ser, ¿cuándo es que yo la voy a llamar para asegurarme que está chequeando? Y lo mismo, yo voy a revisarle cada viernes a usted, hijo mío, para ver si usted está haciendo lo que estamos haciendo y si no, hay que ajustar nuestras metas, pero la cosa es que queremos llegar a la meta. Okay. Okay, so now we're going to go for what to expect. If your child is in 5 through 8 grades, I'm only 5 to 8. This is only 5 to 8 segment. Then I'm going to go to 9 to 12. So if you're 9 to 12, disconnect for now. Take a little break. 5 to 8, you're going to get today or tomorrow or Friday, within this week, a letter from the principal. And what you're going to get is how to connect via Zoom, best times and everything. So what happens is December 5, the students are going to have a reflection on their grades. So they're going to talk to their advisors and going to say, okay, this is what I think. This is what went wrong. You know, they're going to do a self-reflection. So again, the same thing that you're working with your child, they're going to also work with the teachers so that they reflect on their grades. Again, this is important for them to take ownership of their learning. Then December 5 through 8, this is when you speak with your child about, you know, how do we make these goals and all this stuff, right? December 9, at 9:30 a.m., you're going to start getting your report cards via Alma. So make sure you check Alma for the report card, and I show you already how to get access to it. Okay. Vamos ahora a hablar sobre las conferencias de padres y maestros, cómo funciona en sí. Y en este segmento voy a hablar solo para los padres de intermedia. O sea que si su niño está de 9 a 12, desconéctese un momentito porque esto no es para usted. El 2 de diciembre, a más tardar, usted va a recibir una carta de la principal, Miss Mercedes, en que le va a decir, ok, qué horario le conviene, el horario de las conferencias y cómo conectarse en Zoom y todo eso si es que se conecta en Zoom, porque van a ver híbrido en Zoom y en persona. Ok, el 5 de diciembre los estudiantes, que es este lunes, los estudiantes se van a tener un tiempo de reflexión con sus maestros de consejería. Y para que ellos les expliquen lo mismo que estamos tratando de hacer entre usted y el niño, ellos van a hacer con el consejero, ¿verdad? Porque de nuevo queremos que ellos tengan responsabilidad y que se apasionen por su aprendizaje. Ok. Del 9 de diciembre, que es el día de la conferencia de padres y maestros, usted ya a las 9:30 va a tener las calificaciones en Alma. Ya les mostré cómo obtenerla. O sea que, de nuevo, si usted llegó tarde, muy importante que se conecte con nosotros para que lo ayudemos a conectarse con Alma. Ok, ese mismo 9 de diciembre, de 10 a 12:30, el consejero lo va a llamar. So from 10 to 12:30 on December 9, the advisor is going to call you to discuss the performance of your child. So it's going to go over the report card. And so the best thing you can do for now is to tell us, you're going to get this link and to tell us what is the best time for you to connect for the advisor to call you. Okay, so, and you just tell it and then you go next and well,
and then I'm sorry, I can't go further because I will have to fill it out, but it asks you for what is the best time for you to connect via Zoom or in person, and the best time for the advisor to call you in the morning. So again, the advisors are making calls from 10 to 12:30. And this is the time where the advisor is going to tell you, you know what, the math teacher wants to speak with you. So you have to write that down, be clear that that's what you want to do. And then you also tell the advisor, after speaking with my child, we agree that I want to make sure that I speak with the ELA teacher, for example. And so this will make sure that you prioritize which teachers you really want to see. And of course, you prioritize with the ones that need the most help, where your child is not performing at level. And so because parent-teacher conference, a lot of people come, and you may not have the chance to speak with everybody. You might, but just to make sure that you get the people that you really want to see, this is why it's so important for you to connect with, to have that, to be prepared. Okay, and again, the advisors are teachers who meet with students during homeroom. So if you look in ALMA, there is a class that is called homeroom, and that's what they get specific classes on social emotional learning and to develop character traits. So they know your child, and so this is an important part to your child knows who's the homeroom teacher. But if you don't know who the homeroom teacher is, you can ask me and I'll tell you who the homeroom teacher is. Ok, para los grados 5 al 8 nada más, de 10 a 12:30, el 9 de diciembre, que no es este viernes, sino el otro viernes que viene, los asesores o consejeros están llamando a los padres para hablar sobre el desempeño del estudiante. Entonces ellos tienen la libreta de calificaciones, se van a decir, mire, esto y esto y esto, después de que ellos ya tienen la reflexión de su hijo, usted tiene la reflexión de su hijo también, por lo que usted está ya hablando con su niño de cómo está pasando todo. Y ahí es cuando usted le puede decir al consejero, mire, yo quiero hablar con el maestro de, no sé, inglés. Y puede ser que el consejero le diga, oh, y el maestro de educación física también dijo que quería hablar con usted. Entonces usted anota esos nombres, y muy importante que lo tenga bien claro con quién es que usted tiene prioridad para hablar. Y de nuevo, los consejeros son aquellos que se reúnen con los niños durante el hora de homeroom, que es el salón principal. Y si usted no sabe cuál es el consejero, su niño sabe, y si no sabe, me puede preguntar para que usted sepa. Okay, the Zoom sessions, again, this is only for 5th through 8th grade, from 12:45 to 1:30, 1:30 to 2:30, 2:30 to 3:15, and 3:30 to 4:15 are the sessions. There are 3 sessions, and from 1:30 to 2:30, I'm sorry, is the lunch break for the staff. So it doesn't mean that you're going to be 45 minutes with that teacher. It just means that that's that session where you get to see all the teachers, as many as you can, because you only are having 5 to 7 minutes with each teacher. You cannot be an hour or 30 minutes. This is only 5 to 7 minutes. That's why it's so important for you to be prepared and really know what you really need to talk to the teacher. Okay. If you need additional, then there is more time that you can set aside, but make the most of the time that you have. 5 to 7 minutes is still a good time. And then knowing who is the teacher, remember the advisor told you need to talk to the math teacher, or you said to the advisor, I need to talk to the PE teacher. So when you go into your Zoom session, again, you're going to get that letter from Miss Mercedes this week, and you're going to see which link is there. You're going to receive the link this week. And so when you go into the link, you're going to meet up a host, and you make sure that you tell the host, hi, I'm the parent of so-and-so, and I need to speak with the math teacher first. And then she's going to send you right on to one of the rooms where the math teacher is, right? So it's very important for you to be very clear who do you want to go to. Otherwise, you may end up speaking with people that you were like, oh, I didn't really need to talk to her. Okay, so we want to make sure that you're smart about this. En cuanto a las sesiones en Zoom,
si usted va a venir solo en Zoom y no en persona, son diferentes sesiones que van de 12:45 a 1:30, 2:30 a 3:15 y 3:30 a 4:15. Usted selecciona la sesión que le conviene mejor y eso lo hace en este formulario que usted lo va a recibir ya esta semana. Entonces, es muy importante que sepa que aunque son 45 minutos para usted ir a hablar con todos los maestros, pero no quiere decir que usted va a tener 45 minutos con un maestro. Es solo 5 a 7 minutos que usted tiene con cada maestro, ¿ok? Por eso es tan importante que usted esté bien organizado y cuando entra al Zoom, que de nuevo le va a llegar una carta con enlace, dice, entra a ese Zoom, le va a decir al anfitrión, que va a haber un anfitrión, cuando vea, le dice, bueno, yo soy la mamá de fulana de tal y quiero hablar primero que todo con el maestro y usted ya habló con el consejero, ya habló con su hijo, y dice, yo quiero hablar primero que todo con el maestro de matemáticas y yo sé que el maestro de educación física quiere hablar conmigo. Entonces, ese anfitrión lo va a llevar a que usted se conecte con esa sesión. Okay, so again, in Zoom, you tell the person who you're going, and then you go into the breakout room and you go join the breakout room. Okay, so lo mismo cuando ya usted habló con el anfitrión y le dice cuál es el nombre de su niño y todo, entonces usted le hace clic en para unirse al salón donde va a estar el maestro. ¿Ok? Entonces, porque ese anfitrión tiene los diferentes maestros en diferentes salas y ahí es cuando usted hace clic para unirse al salón. Y de nuevo, toda esta presentación vuelve a estar grabada, así que usted lo puede volver a repetir. Okay, in person, for 5 to 8, you just sign in at the door and you go directly to the face table. If you're not connected to Alma, but I'm hoping I don't get to see many of you at the face table because you're already connected. So, but if not, remember, you have to be connected. So let's get it done. So the schedule is from 4:30 to 5:30 in person is session 1, and from 5:30 to 6:30 in-person session 2. And again, you only get 5 minutes with each teacher to accommodate all parents. So they'll tell you in which classroom your teacher will be. And make sure that if you need to talk to special education teachers or, physical education, a health teacher, whatever it is additionally, that you make sure that you allocate that time to speak with them. En persona, usted se registra a la puerta y usted le van a decir dónde están los salones de clase de cada maestro para usted saber a dónde ir, ¿verdad? Y usted va a la mesa de Face, que es nuestra mesa de Lourdes y yo, que es para que lo ayuden a conectarse a Alma, porque de nuevo usted necesita estar conectado con Alma. Esto no es opcional. Necesita estar conectado. Así que, por favor, esperamos no verlos ese día porque ya ustedes todos están conectados, pero solo para coger la merienda. Y el horario de nuevo es de 4:30 a 5:30, es la primera sesión, y de 5:30 a 6:30. O sea que si usted viene en persona, puede ser de 4:30 hasta las 6:30. A las 6:30 se cierran las puertas y solo le dan 5 minutos con cada maestro para acomodar a todos los padres. ¿Ok? Ok, now, los padres que están de 5 a 8 grados, desconéctese un poquito porque viene ahora la información para 9 a 12 grados. Okay, so now we're going back to 9 to 12. So 5 to 8, holding tight. This is not for you, 5 to 8. This is only from 9 to 12 grade parents. Okay, so 9 to 12 grade parents. From 10 to 2, we have Zoom conferences. And so you'll make appointments using the Google Calendar. So it's very important that you are using your child's school email to be able to make the appointments because we're using Google. And so if you have Hotmail or Juno or AOL, you won't be able to do it. So you need to use your child's school email. And when you make the appointment, you will receive either the teacher is going to send you a Zoom link or is going to tell you, to make a phone call. And I'll walk you through this. And then from 2 to 3, they have lunch. And from 3 to 7 is when we have the in-person conferences where you sign in,
you go to the cafeteria, and again, the conferences is only 5 to 7 minutes each, and the doors close at 6:30. Okay. And in the cafeteria, if you're coming in person, you're going to have our table, the face table. And again, you must be connected to Alma. So I'm hoping I don't get to see you. Lourdes is going to be at the middle school. I'm going to be at the high school. So please make sure that you're connected before you come in. That way you move faster and you get to see as many teachers as you want. So the most important thing is to connect to Alma before. And that's why we want to make sure that if you need to come in person, if you want, let us know. If you want to do a Zoom about how to connect with Alma in person, one-on-one, we're helping you. We're here to help you. So very important for you to stay connected. Okay. So then you have the academic intervention services, the deans, the social work, the book giveaway. They're going to do a book giveaway. They have senior events. Again, this is to pay for fees and decide what you want to do. If you want to have more information about those events, that's when you talk to the person. And then, of course, the SETS teachers, speech pathologists, and very important for you to talk to the transitional counselor, because we want to make sure that you get all the information about regions. And if you are planning for your vacation, you get to know when is it that your child is going to take the regions and all that stuff. Okay, para 9 a 12 grado, de 10 a 2 de la tarde, son las conferencias por Zoom. Entonces, las familias hacen una cita usando el calendario de Google. O sea que si usted tiene correo electrónico de Juno o Hotmail o otro calendario o correo electrónico que no sea Gmail, entonces no le va a funcionar. Entonces, por eso que le pedimos a todos que por favor usen el correo electrónico de la escuela del niño, que siempre termina @ialcs.org. Entonces, usted hace la cita, que yo ahorita le muestro cómo funciona, y ahí recibirá un enlace de la persona con la que está haciendo la cita, y para que usted tenga la conferencia con el maestro. Y de nuevo, usted le dice qué maestro quiere hablar, y el maestro también le va a decir que quiere hablar con ciertos maestros. Y entonces usted ya después de 2 a 3 es el almuerzo del personal, y de 3 a 7 es cuando nosotros hacemos las conferencias en persona. Cuando usted entra, se registra, y después le van a decir, le dan un listado de dónde están los maestros, en qué salón, y usted se va, pero primero que todo usted tiene que irse a la cafetería. Y la conferencia toman con cada persona de nuevo de 5 a 7 minutos, no puede durarse más tiempo, y las puertas cierran a las 6:30 para las familias. O sea que aunque dice que está hasta las 7, es para que por lo menos tenga esa persona adentro, que entró a las 6:30, tenga suficiente tiempo para hablar con los maestros. Pero después de las 6:30, si entró a las 6:31, ya no lo dejan entrar. O sea que muy importante que esté a las 6:30 ahí. Ahora, cuando usted se registre, le van a decir que vaya a la cafetería. En la cafetería va a haber una mesa de nuestro departamento de FACE, que es participación familiar y comunitaria, para que lo ayudemos a conectarse a Alma. De nuevo, es porque usted necesita Alma para poder hacer el siguiente paso. O sea que es muy importante que se conecte antes, porque si no va a tomar más tiempo ahí en la mesa, para después va a haber menos tiempo con el maestro, y usted no necesita verme a mí, necesita ver a los maestros. O sea que por favor, si no está conectado con Alma, hágalo ahora, de aquí hasta el 9 de diciembre. De nuevo, el 2 de diciembre, si no está conectado, va a recibir un enlace especial de Alma para que se conecte. Y si tiene alguna pregunta, por favor, esta semana haga su meta de conectarse a Alma. Ok, también de eso tiene que ver con los servicios de intervención académica. Si su niño tiene educación especial, o si solo habla inglés, no habla inglés como primer idioma, va a haber los decanos de disciplina, trabajadores sociales, le van a dar regalos de libros. Nuestra coordinadora de alfabetismo va a dar libros. Los eventos de graduados, o sea, los de 12 grados, ahí tiene una mesa para usted le puede preguntar sobre sus cuotas, sobre más información de dónde es el paseo, de todo. Ahí le van a dar la información. Y muy importante, si su niño tiene educación especial,
que se vea con los maestros de educación especial, los patólogos de habla y también el consejero de transición. Muy importante que se hable con ellos porque le van a decir también los horarios de regentes, si usted está planificando para el verano, para saber a qué se atiene, porque su niño tiene que tener cierta cantidad de créditos para graduarse. So I'm going to go to make the appointment just to show you. So what you do is you go here to make an appointment, right? So you're going to get this letter, not this week, but next week by Tuesday or Wednesday, you're going to get this letter. So what you do is it looks sort of like this, and it has the email of all the staff by class and everything. And so you look at the teacher that you're looking for and you click on say make an appointment with that teacher. Okay, so for example, let's say I'm the teacher. So you go to the calendar where it says make an appointment. Again, make an appointment. That's where you click there to make an appointment. And it takes you to my Google Calendar. Now I got to go to December 9. And you see here, let's say this, because it's from 10, let's say you go here, you click there where the appointment is, and it says what? It's appointment with me, right? Where? And so here you're gonna write, where do you want the appointment? Do you want it via Zoom or a phone call? Because this is only online. So do you want a phone call or you want a Zoom? Okay. And then you describe here what you want. And then you save. Very important that you save it, okay? So if you go back, well, you're gonna put the Zoom, where is Zoom or phone, and in the description, right, in the description that we have here, Zoom or phone, in the description, what you're gonna do is you're gonna tell us your name, your student name, preferred language, and if calling, add your number. And then you write down your number if you want the teacher to call you, and then you save. If you don't want it to be called, then the teacher is going to email you the Zoom link. So very important for you. Also, if you change your email or something like that, you prefer a different email address, make sure that you put it there because that's where the teacher is going to send you the Zoom link. And again, you guys are going to meet during that time. So that make sure that the time that you're selecting is the time that you want. Okay. So, de nuevo, esto es, usted va a recibir esta carta por correo electrónico por el alma de su hijo también. De cómo usted hacer una cita con el maestro. Entonces usted, ya le dije, después de que habló con su hijo, de saber con qué maestro necesita hablar, entonces, por ejemplo, le dice, ok, vamos a mirar el listado de los maestros y van a ver entonces con quién es que quiere hablar y entonces debajo del nombre del maestro dice make an appointment, eso quiere decir saca una cita. Entonces, ahí digamos que yo soy la maestra, entonces así, clic ahí, haga un clic donde dice make an appointment, que es hacer una cita, y lo lleva al calendario de la persona, en este caso sería yo, y entonces ahí entonces empezaría a hacer la cita conmigo. Entonces hace un clic ahí en el horario que a usted le convenga más, ¿verdad? Y entonces le van a preguntar en dónde quiere la cita y la descripción de la cita. Entonces, ¿en dónde quiere decir que si quiere que el maestro le mande un enlace de Zoom o si quiere que el maestro lo llame? Entonces, si entonces usted ahí pone en dónde dice Zoom o llamada. Entonces, en la descripción, de nuevo, en la descripción ahí, me va a escribir su nombre, el nombre del estudiante, su lenguaje preferido, por ejemplo, español. Y si quiere que la llamen, apunte ahí su teléfono. Si quiere que sea en Zoom, y como el maestro le tiene que mandar el enlace a usted, entonces es muy importante que si usted no quiere que se lo mande, si quiere que se lo mande a otro correo electrónico, pues escriba el correo electrónico donde usted quiere que le manden el Zoom. Y asegúrese de ahí a guardar. Si usted no pone aquí ese clic ahí donde dice save, no sacó la cita. O sea que es muy importante que ponga save. Very important for you to save it, otherwise it will not go through.
Okay, and there is a video. There's also a video on YouTube for you to take a look at that. Okay, now what you will get December 9 is the report card. Again, it's available in Alma. The January Regents letter, which is individualized. The student reflection, remember, you're going to get a reflection because we want ownership from the kids, and the directory of staff and rooms. So that's what you're going to get. If you're doing in person, you get the rooms. Again, you're going to get the sign up like this next week by Wednesday. Okay, so make sure that you get that. And the reflection questions for the high school, what they're going to ask them is, what are 3 big wins you have for the semester? What challenges did you have over the last 2 marking periods? And make some SMART goals for the marking period. What are you going to commit to? What specifically do you want to see happen before the end? And what is a key commitment? And so you want to accomplish this commitment by the end of the semester, which is Friday, January 13th. Remember, SMART goals, it's time bound. So that's why it's so important to have what is the commitment, right? And then the student makes the key commitment. Make sure that you have that key commitment, you hold your child accountable. Okay, so en la reunión de padres, usted lo que va a recibir es la boleta de calificaciones que está disponible en Alma ese día, por eso de nuevo van todos a tener Alma, ¿verdad? Carta de regentes, que es los regentes de enero, que está individualizada, reflexión del estudiante y el directorio del personal, que de nuevo está este directorio que usted va a recibir ya para el miércoles de la otra semana. Usted va a tener esto para usted empezar a hacer sus citas. Y va a tener la reflexión del estudiante. Y si está en persona, viene con el salón de clase donde el maestro está. Ok, las preguntas de reflexión que le van a hacer a su niño es, ¿cuáles son 3 grandes logros que tuvo este semestre? ¿Qué desafíos tuviste en los últimos 2 periodos de calificación? Y establezca metas SMART para este periodo de calificaciones. ¿A qué se va a comprometer? Y de nuevo, tiene que ser, ¿cuál es el compromiso que su niño tiene que hacer? Y como usted ven, hay una fecha, porque recuerde, para hacer una meta SMART, tiene que ser ligada a una fecha para que haya una forma de nosotros de rendir a cuentas, ¿verdad? Y asegurarse de que está haciendo lo que tiene que hacer. Okay, that's it for parent-teacher conference. Just know that there is no school that day. So if your child is coming with you, that will be great. If your child is staying with the parent-teacher conference via Zoom and watch you, stay with your child and the teacher is best. So make sure your child is with you that day. So if you're at work and your child is at home, make sure you share the same link, so your child can get in through the same link, okay? And then if you're coming in person, it would be best if your child comes with you, all right? Also that day, December 9, it's our book fair. Again, we're pushing literacy. So this is the time to buy books. We have this scholastic book fair from 10 to 1 and 2 to 3, 2:30 to 6 at the gym in the middle school. But you can also purchase things online by creating a wallet. To do that, and know that they have a big selection of books. So you can just have to, look at the preview books from the fair, and you go shop online during December 8th to December to support your school. And, you make your wallet to get started, and how it works is you create an account for each child, you add funds or invite family members to contribute to the funds, and then you shop in the book fair. And, the only thing is that if you have funds left, they don't give you a refund to your credit card. It just goes to future book fairs. So just be aware of that. But this will allow you from fair dates, December 8 and through December 9, December 8 and 9, you can you can do the setup period from November 17 to December 9 to set up your wallet. So it'll be fun, and all the purchases benefit our school. All right. La Feria del Libro. Bueno, ya terminé de hablar con la conferencia de padres y maestros. Ese día, diciembre 9, no hay clase.
porque los maestros van a estar ocupados ya sea hablando por teléfono, por Zoom o en persona. O sea que no hay forma de darle clase a nadie. Lo que sí es que pedimos que los niños estén con usted para hablar con el maestro, que esté todos juntos, para que así de nuevo queremos que se apersonen de sus notas, de su educación. Entonces, si van en Zoom y usted está en el trabajo y su niño está en casa, pues mándele el mismo enlace para que se conecten los dos. De nuevo, es importante de que si están en persona, pues que vengan todos para que estén hablando sobre sus notas, ¿ok? Ahora, la feria del libro es el mismo día. Tenemos, como estamos promoviendo el alfabetismo, entonces es bueno para que usted empiece a crecer su biblioteca de la casa. Entonces, es de 10 a 1 y de 2:30 a 6. Ahora, hay una gran selección de libros que usted puede escoger. Entonces, tiene muchas cosas para ellos escoger los libros y lo que hace es que usted tiene que entrar en línea si quiere comprarlo, si no va a venir, si no va a ser todo en línea, pues usted diciembre y 8 y 9 puede empezar a comprarla en línea. Lo que sí es que tiene que crear una billetera. Esta billetera lo que sí es que, porque todo es en línea, ¿verdad? Entonces hay que crear una cuenta para cada niño, hay que añadir los fondos, invitar a familiares y amigos para que lo contribuyen y comprar. Entonces lo que sí es que después de la feria, si le sobran fondos, pues no le van a devolvérselo a su tarjeta de crédito, sino que le van se convierte en un saldo de tarjeta de regalo que de la misma Scholastic. Así que no tengan pendiente que usar todos sus fondos. ¿Ok? Okay, now the fun part. For those who came in late, I announced at the beginning that we are doing a raffle at the end. We're going to take a look at all the participants who signed in, and we're going to do a raffle. So make sure that you put your name on the chat so that we enter you in the raffle right now. And we did a raffle for those families who completed our financial survey and our Share Your Ideas survey. And I'll announce the winners. But those winners get to pick their coat because they win a brand new coat. And we have coats here as well. And not only that, but if you didn't win, and you want to come to our IL boutique, it's going to be open the same 10 a.m. to 1 p.m. and 2:30 to 6 p.m. We have lots of items still, and we have a game, which is spin to win, which we're going to try right now. Ok, nosotros hicimos una encuesta para el tiempo de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Ustedes, no sé si vieron una encuesta financiera y una encuesta de comparte sus ideas. Y cogimos todas las personas que participaron y ya tenemos los ganadores de de la rifa y se están ganando un abrigo nuevo. Ahora, los ganadores pueden venir a nuestra boutique que vamos a tener de 10 a 1 p.m. y de 2:30 a 6 ese viernes 9 de diciembre. Y también vamos a hacer algo divertido que es para que puedan escoger otra cosa. Entonces, estos son nuestros ganadores de la rifa de abrigos que se ganan completamente nuevos. And Lourdes, if you can share with me the list on the chat privately. Oh, you sent it to my email? Okay, great. Yeah, so just want to make sure that we have the list. I'm going to put it on. We have 40 people right now. And, oh, okay. I'm going to start it, but if you can take a look right now, the ones that won. Okay, I have 40. Oh, okay, I see. So lady. Okay, I'm adding the names right now. Bueno. Okay. Glenys is the last one, right?
Ok, entonces ya tengo todos los que están aquí en este chat y van a sacar la... Ok, estos son los ganadores de la rifa de abrigos, o sea que si ven los nombres de su niño aquí, usted puede venir a la boutique, ya sea de 10 a 1 o de 2 y media a 6 a recoger su abrigo. So the other thing is that if you see your name of your child here, well then come Friday to the middle school to pick up your coat. But we also have other things. So if you're not, if you didn't win, you can still come, and it's first come, first serve. We have this is our inventory. We have lightly used coats, and I want to big shout out to our family council, Veronica and Barbie, who came to help us sort out all the coats that were lightly used. And oops. And then we have also brand new shirts, pants, socks, dresses, and then you get to have spin to win to be able to go into win something right now. Okay, so we're gonna try it out. And so the way you do it is if you want something already, then you get to spin to win to pick one item of the ones that we have. Okay. Ok, entonces para los que ganaron los abrigos, vienen ese día, viernes, el horario de nuevo es de 10 a 1 o de 2 y media a 6. Y lo que pueden es recoger su abrigo, pero también pueden hacer este juego que escoger algo adicional. Es una sola cosa. Ahora, los que no ganaron, no se preocupen, pueden venir ese mismo día, el mismo horario. Esto es lo que tenemos de inventaria. Y tenemos muchas cosas nuevas, pero aparte de coger, usted puede coger, si es ropa, tantos artículos como niños tengan en nuestra escuela. O sea que si tiene 3 niños, puede coger 3 cosas de ropa. Ahora, para esto que vamos a hacer ahorita, que es un artículo del hogar o juguete, solo puede coger uno por familia. Ok, so we're gonna go, I'm gonna stop sharing y vamos a tratarlo ahora. So I'm gonna stop sharing y vamos a hacer el jueguito. Let me see. Okay, so let me see, I'm gonna have my Zoom. All right. A ver, ¿quién se va a ganar who's going to win? And remember, we're going to do it again on that day, on Friday the 9th. You get to play this game when you come in and see what you win. Okay, so we're going to spin to win. Oh, sorry. I'm going to share my screen. 1 second. Give me 1 second. I'm going to share my screen to see who's going to win. Okay, ready? Can you guys see the names? Can you guys see the names? Yes, we're good? Lourdes, can you see the wheel? Okay, so here we go. Who's going to win? Rosa Obispo. Woo! Ok, so ahora yo voy a dejar de compartir la pantalla. And did I stop share? Okay, why is that? I might not stop sharing. Okay, ahora Lourdes va a compartir la pantalla. I see you now. Okay, but I don't see you your wheel of names. Okay, ahora, ¿qué se va a ganar Rosa Obispo? What is Rosa Obispo going to win? Oh. Yo. Okay, Rosa, vamos a ver qué tú te vas a ganar. Okay, vamos a sonar la barrita. A ver qué tú te ganaste. Oh, un asiento del carro. Eso es lo que te ganaste. Ah, ok, felicidades. Gracias.
So, lo mismo vamos a hacer ese día, que a medida que ustedes van a salir, tenemos muchas cosas para rifar y estas son las cosas que vamos a rifar. Y se puede se gana, si ya se ganó, no puedes volver a jugar ese día. ¿Oíste? So, Ok, gracias. all right. So then, Pero si congratulations. yo no tengo bebé. No, es para adulto. Es para Ok. poner el asiento para estar más cómoda. Ok. Ajá. Gracias. Okay, so we have all these things to raffle and for you to pick up on that day. So we hope to see you at the boutique. And then lastly, I just want to let you know, just to put in your calendar, December 14 at 3 p.m. And 15 at 4:30, we have a performance by our drama club. So we hope to see you there. It's at the high school. So if you have never been to a high school, this will be a great opportunity to see our students perform and to see our high school. Por último, tenemos un club de drama en la secundaria y ellos están haciendo una presentación el 14 de diciembre a las 3 y el 15 a las 4:30. Así que los invitamos a que vengan. Es $3 por adulto o $2 por estudiante y para que lo pongan en su calendario. Si nunca han ido a nuestra escuela secundaria, pues es una buena forma de ir a pasar allá. Okay, so I know it's a lot, but you can always, I want to give you whole general information so that as you have enough time to digest it, think about it, and ask us questions, and we're here for you. Sé que es bastante, pero por eso es muy importante que se lo doy con anticipo para que lo puedan digerir, para que puedan pensarlo y puedan planificarlo y pidan preguntas para nosotros. Estamos aquí para servirle para que usted tenga una buena conferencia de maestros este 9 de diciembre. Y recuerden, este viernes es el cafecito con la directora, o sea que no se lo pierdan y nos vemos hasta pronto.